Ok, bueno, entonces, la tabla periódica. ¿Qué podemos decir de la tabla periódica? ¿Qué es la tabla periódica? En realidad es una herramienta gráfica que clasifica a los elementos químicos en orden creciente de sus números atómicos, ¿no? Eso es lo que nos dice Dexter. Ahora, antes de que, ustedes ya saben lo que son los números atómicos, ¿no? Son los elementos, lo que indica también la cantidad de protones de los elementos químicos. Estos números de protones se encuentran aquí arriba, donde estoy señalando. Esos son el número atómico. Entonces, si se dan cuenta, pues está así, de forma creciente, del 1 hasta el 118. ¿Ok? Existen 118 elementos químicos, no existen más ni menos hasta el momento. Se supone que debería existir más, pero ya con el tiempo me imagino que se va a ir descubriendo. Por el momento no. Entonces, listo. Vamos a hablar un poquito de la historia. Estos fueron los acontecimientos más importantes e impactantes durante el descubrimiento de la tabla periódica, ¿vale? Por ejemplo, tenemos primero a Dobereiner, que en 1820 organizó los elementos en grupos de 3, ¿no? Él decía que estos elementos que iban de 3 en 3 tenían las mismas propiedades físicas, las mismas propiedades químicas, pero se repetía solamente hasta cierto punto de la tabla periódica, ¿no? En ese entonces creo que solamente habían 58, 68 elementos, no eran todos. Entonces, como no cumplían esta ley de triadas para toda la tabla periódica, pues se descartó su teoría. Luego, en 1863, tenemos a Newlands, que fue pues un músico aficionado. Él organizó los elementos en grupos de 8, ¿no? Y lo llamó octavas. En realidad es de 7, porque como era un músico, no sé si les comenté el año pasado también, sabemos que los músicos, o mejor dicho, sabemos que las notas musicales van de 7 en 7. Bueno, el número 8 se le dice, por eso que les llaman las octavas, ¿no? Como así, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, hasta ahí son 7. Y luego se repite otra vez, do, re, mi, fa, sol, la, si, y otra vez, do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, de esa forma, Newlands agrupó estos elementos químicos. Y nuevamente llegaba hasta cierto punto de la tabla periódica en el cual sus propiedades químicas y físicas ya no coincidían. Entonces también fue como que descartado. Luego pues estaba Mendeleev y Meyer, en realidad fueron ambos, tanto Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica porque en realidad él publicó su tabla mucho más antes que Meyer, pero los dos fueron los que sacaron su primera tabla periódica. La única diferencia es que pues Mendeleev lo publicó primero y también se basaba en las propiedades químicas y Meyer se basaba en las propiedades físicas. Entonces aquí pues Mendeleev salió ganando. Luego tenemos a Moseley, que en 1914 definió el concepto de la ley periódica moderna e introdujo el número atómico. Hoy en día, pues en la actualidad, la tabla periódica se organiza en función a su número atómico, ¿no? Como les acabo de mencionar. Esta línea de tiempo ustedes la van a tener en su folder, en su archivador. En la plataforma les he colocado que me copien o prácticamente que realicen esta línea de tiempo en su archivador. ¿Listo? Entonces esto ya está como para tarea. Bien, nuevamente aquí estamos observando la tabla periódica. Está clasificada en periodos, en grupos también. Hoy en día solamente existe hasta el periodo 7. No existe todavía el periodo 8. ¿Ok? Y si en esta tabla estamos observando 8, periodo 8, y vemos acá unos cuadraditos con unos nombres medio raros, esto significa de que están planeando que más adelante haya más elementos químicos. La tabla va a ser mucho más grande. Entonces, cuando se descubra el 119, 120, 121, 122, 123, ya tendremos periodo 8. Entonces, esto todavía no. Nosotros estamos trabajando hasta las 7. Son 118 elementos, ¿no? Las últimas investigaciones y descubrimientos que se realizaron fueron en el 2016. Ahí se descubrieron 4 elementos más. ¿Qué más? ¿Qué más se puedo hablar de ellos? Bueno, se clasifican también en tipos de elementos. No todo lo que está marcado de colorcito son tipos de elementos.
Vamos a ver desde acá, por ejemplo, primero tenemos a los metales alcalinos térreos, los metales de transición interna, metales de transición externa, acá están los lantanidos, los actinidos, ¿qué es esto? Otros metales, los metaloides, estos son los no metales, y los gases nobles, ¿no? Y algunos, ¿en qué caso? Dice, elementos aún no descubiertos. Estos de acá. La 117 ya fue descubierta, así que pues no es considerado como uno de los elementos que no se hayan descubierto. Listo, esto es parte de teoría nada más. Justo lo que les acabo de describir, algunas cositas están acá, ¿no? Tienen 7 periodos o filas reconocidas por la UPAC, International Union Pure, no me acuerdo qué más es. Pure Applicant Chemistry, está en inglés. Es una unión internacional de química pura y aplicada. El periodo indica la última capa o el último número de capas, ¿no? Ya hemos visto distribución electrónica, entonces tiene que ver mucho con eso. O sea, el máximo periodo, el máximo nivel de energía viene a ser el número 7 por ahora. Luego tenemos 18 columnas distribuidas en 8 grupos, grupo A y grupo B. Ah, por acá no se ve, así se ve. Este es el grupo 1A, 2A y luego de acá en adelante es hasta el 8A. ¿Listo? Entonces, estos elementos se le llaman representativos. Y los elementos de acá al centro, juntamente con lo que están afuera, son los elementos no representativos. Ay, perdón. ¿Qué más podemos ver? En la parte inferior hay dos filas horizontales, que son los del grupo P también. A esas son llamadas sierras raras. Y está constituido por las series de lactanidos y actinidos. Los elementos están ordenados en función a su número atómico creciente. Bueno, eso ya lo hemos visto. Y otra cosita más les iba a indicar allá, aquí, para que no se confundan. Tenemos 3 nombres en realidad. Tipos de elementos son aquellos que están agrupados o pintados, mejor dicho, de la forma en que se encuentra esta tabla periódica. ¿Listo? Los grupos solamente son 2 tipos de grupos. Ojo, estoy hablando de tipos. 2 tipos de grupos, que es A y grupo B. ¿Cuántos grupos en total hay? Son 8 más 8, 16. 8 grupos A, 8 grupos B. Entonces, ahí va la diferencia. ¿Cuántos tipos de grupos hay? 2. ¿Cuáles son? A y B. ¿Cuántos grupos hay? 16. 8A y 8B. Y por último tenemos a las familias. Las familias hay, ¿cuántas hay? A ver, tenemos, cada columna, cada columna en realidad es una familia. Entonces, si contamos acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, hay 18 familias. Recapitulamos ahora. Tipos de elementos, 2. A y B. No, perdón. ¿Qué hablo? Tipos de grupos, que digo. A y B, no son 2. Grupos, 16. Familias, 18. Eso que quede claro ese concepto. Ahora sí, hemos visto la descripción, por aquí propiedades periódicas. Bueno, esas son algunas, ¿no? Electronegatividad, energía de ionización, afinidad electrónica, radioatómico, radioiónico, carácter metálico, carácter no metálico. No lo vamos a tocar en profundidad porque no nos interesa mucho por ahora. Entonces, igual aquí están los tipos de elementos marcaditos, coloreados para que lo puedan diferenciar. ¿Qué más? Tenemos aquí los bloques. Importante también porque en base a esto nosotros vamos a trabajar juntamente con configuración electrónica. Entonces va todo de la mano. En este caso tenemos 4 bloques. Bloque S, D, P y F. ¿Okay? Eso quiere decir que en mi configuración electrónica, todos los elementos que se encuentren aquí, los alcalinos, tanto alcalinos térreos como alcalinos normales, van a acabar en S. Los que están aquí en el medio generalmente acaban en D. Y los que están en el bloque P, pues acaban en P. Los que están en el bloque F, acaban en F.
Esto es importante para que ustedes se ubiquen cuando les pregunten, ¿no? ¿A qué grupo y periodo pertenece tal elemento químico? Van a realizar la configuración electrónica y me van a hallar en qué periodo y en qué grupo se encuentran estos elementos químicos. ¿Y ya? Chicos, preguntas hasta aquí para pasar a hacer algún ejercicio para que se den cuenta con respecto a los bloques. Preguntas, preguntas. Cero preguntas. Ok, listo.